Bueno, ya estamos al aire en forma inmediata, hace 15 segundos, con los domingos de salud mental que lo hemos destinado junto al doctor Rodrigo Paz a conversar, a dialogar sobre vacunas. Capítulo 4 de las vacunas en vivo y en directo. Doc, ¿está ahí bien? ¿No? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Álvaro. Ansioso por ir con este cuarto programa que yo creo que va a ser de varios más todavía. Mientras más voy tratando de interiorizarme de, de los vericuetos de este asunto, más relevante me parece que sigamos informando, ¿ya? Yo quiero enfatizar algo que he señalado en todos los programas anteriores, pero hoy día quiero ser especialmente claro en este aspecto, ¿ya? Se trata de un asunto, de un tema en el cual estoy lejísimos de ser nada cercano siquiera a un experto. Estoy tratando de ir informándome para poder informar, de ir aprendiendo para poder ir enseñando lo que voy aprendiendo, y siempre tratando de transmitir esta información que voy intentando sistematizar, organizar, de una manera que le permita a la gente que nos escucha preguntar, cuestionar. En cierto sentido, me gustaría que transformáramos este espacio en una especie como de grupo de estudio, si ustedes quieren, ¿ya? Fantástico, fantástico. Donde por un lado hay un médico, que soy yo, que tengo mis años de formación de pregrado como médico, como estudiante de medicina en la Universidad Católica. Tengo mis años de posgrado en bioética, en psiquiatría y sobre todo en neurociencia. Y aludo a las neurociencias porque buena parte de lo que estoy tratando de investigar y entender es biología molecular, es genética molecular, es moléculas de ADN, RNA, proteínas, maquinaria para traducir información genética en la construcción de proteínas y cómo eso se vincula con esta pandemia y con las estrategias para mitigar la pandemia. Y digo esto porque más adelante, cuando por fin podamos volver a la psiquiatría y la neurociencia, espero que buena parte de lo que vayamos aprendiendo juntos en estos programas nos va a permitir profundizar en la genética molecular detrás de las patologías psiquiátricas. ¿Ya? De hecho, cuando hice mi postdoctorado en neurociencia en Estados Unidos, buena parte de mi trabajo era entender o tratar de entender las genes, las variantes genéticas, las proteínas que están involucradas en la génesis de la esquizofrenia, la enfermedad bipolar y la respuesta al estrés. Y si uno lo mira así, la verdad que los ladrillos conceptuales, por decirlo así, son los mismos, ¿ya? Son genes, son proteínas, son maquinaria de expresión genética, etc. Pero claro, ¿qué es lo que se me hace difícil? Y por eso que la verdad es que cada programa ha sido un esfuerzo, me tengo que trabajar hasta tarde, porque como no tengo no tengo prácticamente ninguna idea de inmunología, de virología, etc. Mientras más vamos profundizando, tengo que empezar a estudiar cosas que efectivamente son nuevas para mí. Y bueno, por eso mismo también quiero que sigamos, ¿ya? He estado empezando a digerir, a masticar cómo se producen los anticuerpos, qué son los anticuerpos, cómo es que un huésped que nunca ha tenido contacto con un virus genera anticuerpos, en fin, cómo actúan los anticuerpos, cómo se construye la inmunidad. Es decir, preguntas complejas
que trataré en el transcurso de los próximos programas de ir develando en la medida que pueda ir entendiendo esto y entregándolo a quienes nos escuchan de una manera lo más ordenada, sistematizada posible. Y bueno, yendo ahora a lo práctico, digamos, ¿ya? ¿Por qué hacer esto? ¿Ya? Porque podría decir, bueno, doctor, ¿por qué no nos volvamos a la psiquiatría, a la neurociencia, que es el área de su especialidad? ¿Por qué y meterse en estas arenas medias movedizas y complejas? Bueno, porque ocurre que tenemos una pandemia en curso que amenaza la economía, amenaza la sobrevivencia de la humanidad, y porque están pasando cosas tan complejas como, por ejemplo, el hecho de que varias personas se han contactado conmigo a propósito de estos programas y me han comunicado, me han informado que en muchos lugares se está presionando directa o indirectamente a los trabajadores para que se vacunen. Lo leí, lo leí. Empresas están obligando a los trabajadores a llegar vacunados. Bueno, y eso a mí me parece gravísimo. Me parece gravísimo, y ahora voy a hablar como ex profesor de bioética de la Universidad Católica. Voy a hablar como cofundador del Centro de Bioética de la Universidad Católica. Me parece una violación a los derechos humanos. Me parece una violación a los códigos internacionales de investigación biomédica, el que a vista y paciencia de mis colegas, el colegio médico, porque el colegio médico no puede decir que no sabe esto, instituciones privadas y públicas, y yo tengo conocimiento de instituciones públicas que están haciendo esto mismo, de manera indirecta, estén presionando y en algunos casos obligando a los trabajadores a recibir una vacuna que sigue siendo experimental. Porque no estaríamos debatiendo esto si la evidencia existente hoy día fuera clara y categórica en el sentido que estas vacunas son eficaces y seguras. Pero pese a todas las mentiras que han dicho mis colegas, y voy a decirlo con todas sus letras, mienten mis colegas de la Sociedad de Infectología, la Sociedad de Inmunología, cuando dicen que hoy día hay claridad y certeza absoluta de que estas vacunas son seguras y son eficaces. Mienten, eso no es cierto. En el estado actual de la investigación, hoy día, hay una serie de razones para pensar que estas vacunas podrían ser seguras y podrían ser eficaces. Y hay una serie de razones para pensar que podrían ser no seguras y podrían ser no eficaces. Y de hecho, a propósito de esta colega inmunóloga que hasta el día de hoy todavía no me responde de manera formal, debo decir que me respondió de manera informal en una cadena de WhatsApp donde terminó borrando todos los audios que me mandó. Y tengo claro por qué los borró. Me imagino que pensó que yo los iba a hacer públicos. Y desde aquí le digo a mi colega que jamás habría hecho eso. Así que no sé para qué los borró. Pero claro, podría, jamás lo habría hecho porque tengo algunas normas éticas básicas. Y una conversación privada jamás la develaría. Así que mal que haya borrado los audios, colega. Sin embargo, entiendo por qué lo hizo. Porque esos audios eran autodevelatorios, autoincriminatorios. Develaban la pasmosa negligencia, la pasmosa obsecuencia que su gremio ha tenido con una serie de hechos tan obvios, como por ejemplo, que hasta el día de hoy a la gente no se le ha informado los riesgos potenciales que tiene esta vacuna. En fin, no quiero entrar en detalle respecto a este diálogo con esta colega, pero
quiero insistir en el punto, Álvaro, que usted acaba de señalar. Usted como periodista sabe que hay personas que están siendo obligadas a vacunar, a ser vacunadas. Yo Lo sé leí. que Usted se refiere a la inmunóloga María Carmen Molina, ¿no? La persona que hizo no, las declaraciones. Ah, no. no, no, esta es una inmunóloga con la cual me contactó un colega de una clínica que trabaja en una UCI. A propósito que yo le Ah, estaba mandando los audios, le estaba mandando los enlaces YouTube de estos programas, perfecto. y esta colega le hizo presente a él que ella consideraba que yo estaba haciendo una interpretación incorrecta de los hechos. Perfecto. El asunto es que Vale. yo le pedí a mi colega que me diera el contacto WhatsApp de esta colega para hablar con ella, para que me explicaran cuál Mm, sería mi error, etcétera. Y esta colega, en vez de explicarme cuál sería mi supuesto error, me mandó una cadena de audios donde, en fin, donde muestra que, que no hay ningún interés real en debatir. O sea, mm. de hecho, voy a revelar algo. En esta especie de debate de audios, ella me manifiesta que ella se vacunó con una de estas vacunas experimentales porque ella considera que son Mm. seguras. Entonces yo le digo, bueno, doctora, usted tiene todo el derecho a creer que estas vacunas son seguras, pero ¿qué pasa con el riesgo de ADE? Ah, no, me dice, sí, eso está en el consentimiento informado. En el consentimiento informado, que es un escrito que el paciente lee que tiene que firmar antes de vacunarse, dice que existe el riesgo de ADE. Bueno, doctora, pero si el consentimiento informado que usted leyó dice que existe el riesgo de ADE, ¿por qué no se le explica eso a la gente en forma Mm. pública y clara? Silencio. Y por otro lado, si usted misma sabe que al menos que ese riesgo existe, ¿por qué dice que las vacunas son seguras? Entonces, si ese riesgo todavía no se ha aclarado, si efectivamente va a haber ADE o no. Silencio. En fin. Y ahora usted me dice que es de público conocimiento que hay personas que están siendo obligadas a vacunarse. Y yo quiero saber, ¿usted ha escuchado que el colegio médico haya hecho alguna definición No. al respecto? ¿Haya dicho no se puede ni se debe obligar a las personas a vacunarse? Yo lo leí eso en las redes sociales, en Twitter, si no me equivoco, y no ha alzado la voz el colegio médico. Oiga, Doc, pero ¿qué le podemos decir a nuestro público que se está conectando a esta hora de la mañana y que está compartiendo la transmisión? Ya son más de 3 millones de chilenos los que han sido vacunados. Esto continúa, obviamente no va a parar, eh, y algunos países han bajado los niveles de contagio, al parecer, por ejemplo, Inglaterra, según lo que nos contaba el psicoterapeuta Ro Montoya desde Londres. Pero en Chile esto continúa A ver, definitivamente, ¿ah? Álvaro, Y no va a parar. han bajado los niveles de contagio en Inglaterra, en Estados Unidos, en todo el hemisferio norte, en Israel, y algunos pretenden adjudicarle a la vacunación esa baja. Yo quiero recordarle a los espectadores, auditores, que este es un virus que tiene un patrón estacional. Por lo tanto, cuando las temperaturas empiezan a subir, las tasas de contagio empiezan a caer. De hecho, no hay que ser adivino para saber que en abril, en mayo, en junio y en julio de este año, entrando ya otoño-invierno, los contagios van a subir en Chile, con o sin vacuna. Mm. Por lo tanto, si alguien quiere atribuirle a la vacuna, a un programa de vacunación masiva, la capacidad para frenar el contagio en un territorio, en un país, eso tiene que evaluarse en un año, en 2 años. Ahora, si así fuera, si efectivamente esta vacuna lograra eso, sería extraordinario y ojalá que así sea. Sí, a ver, yo quiero aclarar que yo no soy un antivacuna, soy un médico. Soy un médico que le recomienda a sus pacientes adultos mayores, incluyendo mi madre, que se vacunen contra la influenza todos los años. Yo mismo me he vacunado contra la influenza años anteriores. Soy un médico que se vacuna contra la fiebre amarilla cuando ha viajado al Amazonas boliviano.
En fin, soy un médico que le recomienda a su hija menor de edad que se vacune contra el virus del papiloma. En fin, no soy un antivacuna. Pero por razones que espero seguir desarrollando en adelante, creo que aún no es tiempo para vacunar vacunaciones masivas con estas vacunas experimentales hoy. Y espero y ruego a Dios que todas las prevenciones, los riesgos potenciales que hoy día se avisoran, se diluyan con el tiempo y se demuestren que no eran tales, que no había razón para temer, que finalmente en los hechos las cosas siguieron un curso favorable. Pero mientras los hechos no muestren que esos riesgos potenciales basados en hechos no han sido descartados, creo que es prudente no hacer vacunaciones masivas. Hay colegas, hay personas que piensan lo contrario, con buenos argumentos también. Yo en eso quiero ser muy claro, yo no pretendo afirmar que estos riesgos que voy a volver a insistir hoy día existen, son la última palabra. No quiero afirmar que aquellas personas que han decidido vacunarse estén actuando mal. ¿Ya? Creo que, insisto, hay pros y contras. ¿Ya? Y yo quiero enfatizar en los contras, dado que mis colegas que tienen espacio en los medios de comunicación, etcétera, masivos por lo menos, hablan solo de los pros y no de los contras. Se trata de entregar más información para que la gente y cada uno decida. Que fue el gran debate que tuve con esta colega a través del WhatsApp. O sea, cuando ella me dice que la información que se le ha entregado a la gente ha sido completa y que el consentimiento informado que ella leyó está bien hecho, yo tengo que decirle que eso no es así. La gente no ha sido informada de manera veraz, porque hay una campaña en Twitter de mis colegas de la Sociedad de Infectología donde dice esta vacuna es segura, y eso es una mentira. Lo correcto es que diga esta vacuna parece ser segura, podría ser segura, pero si es realmente segura o no, lo vamos a saber en un año y medio, en 2 años más, por las razones que espero explicar ahora. Y eso es lo que hay que explicar a la gente. Exactamente. Y me parece que en este contexto haya empresas e instituciones públicas, privadas, que estén directa o indirectamente forzando a los trabajadores o a sus funcionarios a vacunarse, me parece que es una violación a sus derechos humanos. Nadie puede ni debe ser enrolado en un programa de vacunación o de lo que sea experimental contra su voluntad. Eso es una definición básica. Y estas vacunas siguen siendo experimentales. Por mucho que la OMS, la OPS, qué sé yo, los organismos, la FDA, etcétera, hayan aprobado su uso masivo a título de emergencia. El hecho de que se haya aprobado su uso de emergencia, que significa en el fondo que se aprueba su entrega masiva, a pesar de que no hay evidencia contundente que señale ni que son eficaces ni que son seguras, bueno, es una muestra más de que las cosas no están todavía bien definidas. Y voy a mostrar ahora por qué. Si me permite, para entrar en materia derechamente. ¿Qué figura, Doc? Partamos con esa. Vuelve un poquito, baja un poquito para que se vea este es un artículo que apareció en BBC Mundo, que es un medio que nadie podría decir que es un medio poco serio, ni es, no sé, pues ahí está, BBC. ¿Ya?
un reportaje donde en octubre del año pasado, cuando todavía no estaba esta especie como de orden de transformar a las vacunas en la gran solución, porque hoy día todos los medios hablan de las vacunas como si fuera obvio que son la solución, ¿no es cierto? Salvo un par de artículos que voy a mencionar ahora, aparecieron hace una semana, 2 semanas atrás en The Washington Post y en el New York Times, donde empiezan a aparecer voces que dicen, bueno, a ver, parece que la cosa no es tan simple. Bueno, en octubre del año pasado apareció este reportaje donde un grupo de periodistas, 2 periodistas, recopilan lo que ellos a ese momento consideraban 10 razones para considerar que las vacunas en ese momento todavía ya no estaban lanzadas al mercado, digamos, que había razones para pensar que no era tan simple la cosa. Y entre las varias razones que mencionan, voy a rescatar 2, porque en realidad si uno analiza, los auditores pueden después buscar el artículo y leerla, todas las otras son razones que uno podría decir muy genéricas, ¿no? Por ejemplo, parten diciendo, bueno, este es un virus nuevo, por lo tanto, cualquier vacuna que se desarrolle debe ser considerada experimental, que es una obviedad. Bueno, en fin, habrá que esperar a que mucha gente se vacune. Por otro lado, la rapidez con la que se haga, hay que darle tiempo. En fin, son razones bien generales, pero las únicas 2 razones técnicas que ellos dan son 2, y las quiero leer en extenso. La siguiente. ¿Avanzamos, Doc? Por favor, sí, la siguiente. Efectos adversos. Y la voy a leer, dice, las vacunas, al igual que cualquier medicamento, pueden provocar efectos secundarios. Por lo tanto, cuando mis colegas dicen que son seguras y que no tienen ni un efecto, están mintiendo, ¿ya? Punto. Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los investigadores es la potenciación de la infección dependiente de anticuerpos, más conocida como ADE. Se trata de una reacción no deseada en la que la generación de anticuerpos frente a un agente infeccioso, por ejemplo, usando una vacuna, da lugar a síntomas mucho peores. Esto se traduce en que la enfermedad se ve potenciada en el caso de la infección por el virus. Los mecanismos de ADE son aún muy poco conocidos y la buena noticia es que es bastante infrecuente. Y quiero detenerme ahí porque ellos tienen la razón en que efectivamente, como lo he dicho ya casi majaderamente, y lo voy a volver a decir, los virus que pueden causar ADE son muy pocos. De hecho, son 3. El virus del dengue, el virus Zika y algunos coronavirus, entre ellos SARS-CoV-1 y MERS, y el virus de la peritonitis felina. Y hay evidencia sugerente del SARS-CoV-2 también, ¿ya? Y no hay más. Hay otros mecanismos que se parecen al ADE, pero que no son propiamente ADE, que se han descrito para el virus respiratorio sincicial, el virus de la papera. Pero en estricto rigor, si uno restringe el concepto de ADE a, como lo veremos más tarde, potenciación de la infección mediado por anticuerpos vía activación de macrófagos, ese fenómeno es muy poco frecuente si se le pone al lado de la cantidad enorme de virus que andan circulando. Ni el virus del VIH, ni el ébola, ni la influenza, ni el respiratorio sincicial, ni el sarampión, ni la fiebre amarilla, en fin, ninguno de esos virus, ni el virus del papiloma, ni el virus de la hepatitis, ninguno de esos virus produce ADE. Por lo tanto, es algo rarísimo. Y como es algo rarísimo, y que desgraciadamente se ha descrito para los coronavirus vinculados al SARS-MERS, por supuesto que tenemos que preocuparnos. Sigue. Se ha descrito frente al virus respiratorio sincicial. Incorrecto. El ADE, entendido así, no se ha descrito para el virus respiratorio sincicial. Es otra la historia, ¿ya?
La mala noticia es que también se ha descrito con otros coronavirus, como el virus de la peritonitis infecciosa felina y coronavirus que infectan a humanos como los responsables del SARS y el MERS, que son los abuelos y primos hermanos de este SARS-CoV-2. El SARS-CoV-1, que es el SARS, es el mismo SARS-CoV-2. Después voy a explicar que en el fondo el SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2 son prácticamente lo mismo. Ya les explicaré por qué. Por lo tanto, la posibilidad de que se produzca ADE es una preocupación real. ¿Ya? No es como un colega suyo en las últimas noticias, a quien estimo mucho. Cuando yo le mandé el primer programa me dijo, doctor, pero eso es una elucubración. No, es una preocupación real. Hay argumentos, hay evidencia en modelos animales, hay evidencia clínica y ahora, como veré, hay evidencia inmunopatológica. Es una preocupación real. No es una teoría, no es una lucubración. Y de hecho, si es cierto lo que dijo lo que me transmitió mi colega, esta inmunóloga con la que debatí por WhatsApp, es tan real que, según me dijo ella, a mí no me consta, como yo no me he vacunado ni me voy a vacunar todavía, no he leído el consentimiento informado. Pero según ella, en el consentimiento informado que ella leyó de la vacuna que ella participó como sujeto experimental, señalan el riesgo de ADE. Por lo tanto, 2 más 2 son 4, ¿no es cierto? No 5, ni 6, ni 3. ¿Ya? Y se está evaluando activamente en las distintas fases de desarrollo de las vacunas. Y aquí viene el punto central. ¿En qué fase principal es donde se evalúa esto? Obviamente que es la fase 3, que es donde participa un número considerable de voluntarios. Y quiero detenerme ahí, porque estos colegas suyos, periodistas de la BBC, dicen lo obvio. Si la evidencia que sustenta que el riesgo potencial de ADE es en estudios animales, es alguna evidencia clínica, ¿cómo, cuándo y cómo vamos a saber si estas vacunas producen ADE o no? En la fase 3 de la investigación, que es cuando se aplica la vacuna en forma masiva. Y ocurre que la fase 3 de esta investigación está en curso, Álvaro. Claro. Todos los reportes que hemos tenido son reportes a 3 semanas, a 1 mes, a 2 meses de post-vacunación. Y el fenómeno ADE hay que buscarlo a los 6 meses, al año y medio. Por lo tanto, ¿cuándo vamos a saber si estas vacunas producen o no producen ADE? Lo vamos a saber en 1 año más, no antes. Y si en 1 año más no hay ADE, fantástico, aleluya, qué bueno. Vamos a vacunar a todo el mundo. Pero mientras no se sepa algo tan relevante como eso, a mí me parece que no es prudente hacer vacunaciones masivas. Hay colegas que piensan que sí. Bueno, me imagino que si piensan eso tendrán sus buenas razones. Hasta ahora no he podido debatir directamente con ninguno con argumentos. ¿Ya? Voy a mostrar las razones por las cuales creo que este riesgo y otros más que no se mencionan son tan importantes, ¿sí? Paréntesis, 3 consultas de nuestro público, Doc, que está muy interesado, 40 conectados online hasta hora de la mañana. Vamos compartiendo. Pregunta 1, ¿y por qué los demás doctores dicen todo lo contrario, que sí hay que vacunarse? Dice Gise Lagos. Pregunta 2, Sonia Jorquera. ¿Ese consentimiento queda en el lugar con los que vacunan? ¿El consentimiento a decir sí, aquí estoy vacunándome, yo acepto esta vacunación, papá, o uno se queda con una copia, doctor? ¿Alguien que se vacunó nos podría decir aquello o el doctor sabe ese punto? Y el punto 3, Cristina Vidal, que es mayor. Cristina Vidal dice, entonces, doctor, ¿qué hago? Porque todavía no me vacuno, dice ella. Está preocupada. Usted, doctor, está entre la luz y la sombra en este minuto ahí en pantalla. Que le llegue luz, porque no se ve una sombra china. Mejor que le llegue luz. Es una buena metáfora quizás de la situación en que estamos, ¿no?
Yo creo que esto es así. Estamos en una situación donde hay cosas claras y otras cosas que no son claras. Y en una situación de incertidumbre, bueno, hay argumentos prudenciales, ¿ya? Yo en ese sentido, por eso que he tratado de ser muy cauto. Yo no descalifico para nada a quienes han decidido vacunarse ahora. Y mi único gran punto con mis colegas que están llamando a vacunarse como diciendo que es seguridad absoluta, a mí me parece que no es responsable, es contrario a la ética médica, el que esos colegas no informen que hay riesgo. Ahora, Mire lo que dice Doc, lo voy a interrumpir otra vez. Esto es Leti Verdejo, mire lo que dice, ¿ah? ¿Sí? Yo no quiero vacunarme, tengo miedo, pero mis jefes nos asustan que si no nos vacunamos no nos contratarán. Leti Verdejo. Ahí quedó bien, Doc. Ahí quedó bien. Mire lo que dice Leti Verdejo. Le quiero preguntar a Leti Verdejo que nos diga si le están obligando a vacunarse. Yo estoy escuchando de profesores que han sido amenazados, de funcionarios de la salud que han sido amenazados. Bueno, a mí me parece gravísimo, insisto. Y me parece gravísimo porque mis colegas han instalado la farsa de que esto ya es algo oleado y sacramentado, de que no hay ni una duda que las vacunas son seguras y eficaces, y por lo tanto han instalado la idea de que el ciudadano que quiere esperar, que quiere mirar resultados, sería una especie de irresponsable, una antivacuna, en fin. Es muy grave esto, Álvaro. Y cuando por ahí alguien me dice, bueno, ¿y qué pasa con sus colegas? ¿Por qué la mayoría de sus colegas transmiten eso? Bueno, tendría que entrar a lucubrar nomás, pues. Presiones de la industria farmacéutica, presiones dentro del mismo gremio. Bueno, y debo decir que la sociología de los médicos, bueno, es bien conocida, pues. O sea, mi gremio es el gremio que les recuerdo que cuando hace años atrás denunciaba la muerte del Sename, por falta de atención médica, mis colegas de la Sociedad de Pediatría me decían que ese era un problema político en el cual ellos no tenían nada que meterse. Les recuerdo que hablé personalmente con el doctor Enrique Párez cuando era presidente del Colegio Médico, para pedirle ayuda, para denunciar, para que el Colegio Médico se hiciera parte de las denuncias por las muertes de niños en Sename por denegación de atención médica. Me derivó a la Sociedad de Pediatría, y la Sociedad de Pediatría me respondió que ese era un problema político. Así que yo la verdad que a mí no me sorprende la obsecuencia bovina de mis colegas. Para nada. Mi gremio es un gremio muy politizado. Es un gremio que en general tiende a seguir la corriente de turno. En fin, sigamos, porque para no distraernos de asuntos. Vamos a la siguiente página, Doc. Por favor. Junto al doctor Rodrigo Paz, trabajando en vivo y en directo a esta hora de la mañana, 9 de la mañana con 33 minutos. Doc. Para que no se diga que del ADE, del riesgo de ADE, es una cosa de unos periodistas de la BBC. Bueno, 18 de diciembre del año 2020, Nature, la revista de ciencia más importante del mundo, donde un grupo de investigadores debate sobre los blancos virales a los cuales dirigir las vacunas. O sea, son investigadores en vacunación, son inmunólogos, virólogos, que trabajan diseñando vacunas, ¿me entiendes? No son del grupo antivacuna de no sé dónde. ¿Qué dicen esos especialistas? La siguiente. Insisto, diciembre del año pasado, hace 2 meses atrás. ¿Qué dicen? Ahí está, número 5, Doc. Si lo achica un poquitito. Perfecto. Otro poquito más. Trabajando en vivo y en directo. Ahí.
Ahí Bueno, estamos. luego de mencionar todas las potencialidades, los posibles efectos positivos, dicen, sin embargo, una importante preocupación de seguridad para el desarrollo de vacunas SARS-CoV-2 o terapias basadas en anticuerpos es el riesgo potencial o el riesgo de potenciación de la enfermedad, también conocido como anticuerpo dependiente potenciación de la infección en realidad no es potenciación de la enfermedad respiratoria, que después veremos que son dos mecanismos distintos en rigor. ¿Ya? ¿De qué se trata esto? Son anticuerpos que se pueden unir al virus, pero sin tener una actividad neutralizante. ¿Ya? Pueden causar ADE vía el receptor Fc gamma. ¿Ya? Y después espero poder explicar de qué se trata este famoso receptor Fc gamma. ¿Ya? Mediando este receptor, el ingreso, el uptake, la captura del virus, permitiendo la subsecuente replicación del virus o mediado por este factor, este Fc, que después veremos que es una parte de los anticuerpos, que es la cadena constante, ¿ya? Bueno, pero ya explicaremos después lo que es el FC. ¿No es cierto? Se forma un complejo con el virus que genera inmunopatología. Este efecto es típicamente asociado con los flavivirus, tales como el virus del dengue y el virus del Zika. Pero también ha sido descrito en la infección por coronavirus. Gatos inmunizados con una proteína viral expresando la vacuna del virus de la peritonitis felina, ¿no es cierto? O que recibieron pasivamente anticuerpos contra este virus, mostraron una temprana mortalidad cuando se enfrentaron con el virus vivo. ¿Ya? ¿Y por qué resalto esto? Porque resulta que hoy día tenemos estas vacunas, todos los estudios que he leído hasta ahora son a 3 semanas, a 1 mes, a 2 meses, a 3 meses. Pero ¿qué es lo que hay que esperar? Hay que esperar cuando toda esa población de vacunados y no vacunados se exponga al virus. Ahí vamos a saber. Pero bueno, ADE ha sido observado también para el SARS-CoV-1, el ancestro del SARS-CoV-2, y el virus del MERS, que son los coronavirus biológicamente vinculados a esto. Y ahí miren la cantidad de estudios en animales. Además de ADE, se ha visto potenciación de la enfermedad respiratoria, un fenómeno que podría ser causado por linfocitos T helper. Aunque algunos estudios de modelos animales de coronavirus, de SARS, no han mostrado evidencia de ADE o potenciación de la enfermedad respiratoria. Esta alerta de seguridad debe ser considerada mientras se diseñan estas vacunas. Sigo. La siguiente. Junto al doctor Paz, en vivo y en directo, vamos compartiendo. Ficha número 6. Ahí está, Doc. Y este es otro paper de septiembre del año 2020 en Nature, donde se revisan los mecanismos a través de los cuales se podría generar este fenómeno. La siguiente. Ahí está. Dice, un riesgo potencial de estas vacunas basadas en anticuerpos y terapias de anticuerpos es el riesgo de exacerbar el COVID-19 vía ADE. ADE puede incrementar la severidad de múltiples infecciones, incluyendo otros virus respiratorios, tales como el virus respiratorio sincicial
y la papera. Bueno, yo discrepo de lo que dicen estos autores porque en realidad ese mecanismo es parecido al ADE, pero es el famoso ERD. Pero bueno, en fin, después explicaremos la diferencia. ADE en infecciones respiratorias está incluido, ahí está en una categoría amplia llamada potenciación de la enfermedad respiratoria, la cual también incluye mecanismos no basados en anticuerpos, tales como cascadas de citoquinas e inmunopatologías mediadas por células. ADE causa potenciación de la replicación viral, ha sido observada para otros virus, y aquí está la clave, que infectan macrófagos, incluyendo el virus del dengue y el virus de la peritonitis felina. Además, ADE y RD ha sido reportado para SARS-CoV y MERS tanto in vitro como in vivo. ¿Ya? In vitro e in vivo. La siguiente. Y aquí está la clave de toda esta historia. Si podemos, más todavía, para leerlo enterito. Más abajito. Sí. Y baja eso. Ahí estamos. Ahí estamos, Doc. Listo. ADE se ha documentado, ocurre a través de dos distintos mecanismos. Y ahí está el enredo entre el sincicial, la papera versus el dengue. ¿Ya? En infecciones virales. Por potenciación del ingreso, del uptake, mediado por este Fc gamma receptor, que vamos a ver después qué es lo que es. Que, interesantemente, y aquí me detengo en esto, este receptor, que es el que interactúa con el anticuerpo y el virus, es expresado por células fagocíticas, por los famosos macrófagos, conduciendo a una incrementada infección viral y a una replicación o por excesiva activación de FC a formación de complejos inmunes que causan una potenciación de la inflamación e inmunopatología. Ambas vías de ADE pueden ocurrir cuando anticuerpos no neutralizantes, y este concepto de anticuerpos neutralizantes versus no neutralizantes es clave, o anticuerpos, y escuchen muy bien esto, a niveles subneutralizantes, ¿ya? Se unen a antígenos virales sin bloquear o sin limpiar el virus. ADE puede ser medido de varias maneras, incluyendo ensayos in vitro, que no es la forma más común, bla, 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 bla. Y dice, ADE vía endocitosis en fagocitos, en células fagocíticas, puede ser observado in vitro y ha sido extensivamente estudiado en macrófagos, incluyendo el virus del dengue y el virus de la peritonitis canina, ¿ya? En este mecanismo, anticuerpos no neutralizantes se unen a la superficie viral y permiten el tráfico de los virus hacia los macrófagos, los cuales internalizan el virus y en vez de eliminar al virus dentro del macrófago, el macrófago se transforma en un portador del virus. ¿Por qué esto es tan relevante? La siguiente. Ahí está el esquema, ¿ves? Vienen los anticuerpos. Ahí está, ese es ese. Vienen los anticuerpos. Ya sea porque la cantidad es muy baja, o ya sea porque son anticuerpos que no tienen capacidad para actuar de manera efectiva contra el virus, y en vez de servir estos anticuerpos para que esa colita azul que se ve ahí, que es el Fc gamma, que es un receptor que está ubicado en los macrófagos y que se une al anticuerpo, que a su vez está unido al virus, y permite entonces que el macrófago se coma al virus. Y con el diseño, lo que se espera es que dentro del macrófago, unas vesículas que se llaman lisosomas, el macrófago destruya el virus.
¿Ya? Bueno, pero ¿qué ocurre en el dengue, en el virus, en el coronavirus de la peritonitis felina? Y ahora sabemos en el SARS-CoV-2 en humanos que el virus, en vez de ser destruido por el macrófago, usa al macrófago como caballo de Troya. El otro mecanismo a través del cual los anticuerpos pueden gatillar potenciación de la infección es el de más abajo, que es vía ya no macrófago, sino que activación del complemento, que sería lo que se ha descrito en vacunas contra el virus respiratorio sincicial en niños y de la papera. De hecho, la vacuna contra el virus respiratorio sincicial en niños no llegó a puerto porque ocurrió que los niños vacunados terminaron muriéndose de virus respiratorio sincicial más que los niños no vacunados. Una muestra de que no siempre las vacunas funcionan. La vacuna diseñada contra el virus respiratorio sincicial terminó matando a los niños vacunados. Entonces, esta cuestión no es ser pro vacunas ni anti vacunas, es ser pro vacuna, pero con seguridad, pues, sabiendo que las vacunas tienen riesgos también. Y las vacunas que tienen riesgo de ADE o de potenciación de la enfermedad respiratoria son muy pocas. Dengue, Zika, SARS, ADE mediado por fagocito. Virus respiratorio sincicial, tal vez el SARS, vía generación de anticuerpos que activan el complemento. No hay más hasta ahora. La siguiente. Voy, Doc. Y aquí, Ahí estamos. el paper que acabo de mencionar, septiembre del año pasado, un mes después, un grupo de Berkeley, inmunólogos, expertos, dicen, vacunas COVID-19, ¿debemos temer que exista ADE? Y si ustedes leen la razón que dan ellos para descartar el riesgo de ADE, es que a ese minuto, esto fue en el agosto-octubre del año pasado, no había evidencia directa de que el SARS-CoV-2 infectaba macrófagos. Y ese es, el paper dice eso. Pero al mismo tiempo estos autores dicen que sí existe el riesgo de que vía anticuerpos que activen el complemento, ya no macrófagos, existe ese riesgo. Por lo tanto, sea por ADE, ellos descartan el riesgo de ADE, pero no descartan el riesgo de potenciación de la enfermedad respiratoria, de ERD. Así que incluso estos expertos escépticos respecto a la posibilidad de ADE vía macrófago, esos expertos reconocen agosto, octubre del año pasado que el riesgo de al menos ERD existe con esta vacuna. La siguiente. Doc, ¿esto es con todas las vacunas? No, esto es solo con las vacunas que tienen riesgo de ADE, que son Zika, dengue y coronavirus, no hay más. No, las que yo me refiero a las vacunas que se están hoy día vendiendo en el mercado, ofreciendo en los países, Pfizer, Sinovac, con todas. Cualquier vacuna que genere, potencie la generación de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 tiene riesgo de ADE. Perfecto. Y voy a explicar con más detalle por qué. Bueno, en agosto del año pasado, estos expertos de Berkeley decían, no way, no hay manera que el SARS-CoV-2 pueda producir ADE porque el SARS-CoV-2 no infecta a los macrófagos. Bueno, hace 2 meses, en enero de este año, se publica este paper en Nature, donde un grupo de expertos muestran evidencia dura, clara, en humanos, que el SARS-CoV-2 infecta los macrófagos. La siguiente. Vamos.
Ahí está, número ¿Y 12. qué dijeron? En el espacio alveolar, SARS-CoV-2 infecta células epiteliales y macrófagos alveolares residentes. Un programa transcripcional que promueve el reclutamiento de linfocitos T de memoria atraídos al espacio alveolar es activado cuando estos macrófagos residentes son infectados. Una vez ahí, atraídos al lugar, estas células linfocitos T son activados liberando interferón gamma, el cual activa a otros residentes alveolares, a otros macrófagos conteniendo SARS-CoV-2. Eventualmente estos macrófagos residentes mueren y macrófagos derivados de monocitos que son reclutados son infectados con SARS-CoV-2 y sostienen la inflamación generando un círculo vicioso que perpetúa la infección. Estos macrófagos alveolares pueden actuar de manera similar a un caballo de Troya, transfiriendo el virus a regiones pulmonares adyacentes, lo que explicaría la lenta propagación de la infección SARS-CoV-2 a través del pulmón. Uno de los misterios de la neumonía por SARS-CoV-2 es lo silente que es. Lo progresiva y silente que es. Esta sería una explicación para el fenómeno. Infección de los macrófagos alveolares podría resultar de fagocitosis de células epiteliales infectadas, los neumocitos, seguido por escape viral del lisosoma, lo que les explicaba en las figuras anteriores. Alternativamente, los macrófagos alveolares podrían ser directamente infectados, como ha sido mostrado para SARS-CoV y MERS-CoV. Finalmente, anticuerpo dependiente potenciación de la infección ha sido sugerido de estudios en células y en modelos animales. ¿Ya? Por lo tanto, yo le decía a esta colega inmunóloga, cuando debatíamos esto por WhatsApp, le decía, bueno, pero si sus colegas dicen esto, doctora, ¿por qué usted descarta hoy la posibilidad de ADE si sus colegas expertos inmunopatólogos en un paper en Nature están diciendo que esto no ha sido descartado, que esto es una posibilidad real? ¿Por qué usted lo descarta? Dígame en base a qué. Silencio, hermano. Silencio. ¿Ya? Y para que la gente entienda, lo que estos investigadores en este paper describen, en el fondo, imaginen ustedes sus pulmones. Imaginen su nariz, sus fosas nasales, su boca, aire entrando, ¿no es cierto? Tráquea, bronquios, bronquiolos, hasta que lleva a los alveolos, que son estos saquitos, ¿no es cierto?, que tienen unas células muy pequeñitas, muy delgaditas, los neumocitos, que están en un estrecho contacto con los capilares para permitir que fluya el oxígeno a la sangre, la hemoglobina capture oxígeno, se libere CO2 y se produzca ese milagro del intercambio gaseoso, ¿no es cierto?, que es un milagro físico-químico, pero que para que ese milagro ocurra se requiere que la arquitectura de estos arbolitos, de estos alveolos, que son, imaginen ustedes, para que tengan el contacto que tienen que tener con el vaso, son una película celular. Bueno, ahí llega el SARS-CoV-2, se une al receptor AC2, que está ubicado en la superficie de los neumocitos, los infecta, y en ese mismo espacio infecta al macrófago, ya sea directamente por un mecanismo mediado por anticuerpos, AD, o a través de que el macrófago se come a la célula epitelial infectada y
el SARS-CoV-2 dentro del macrófago, por algún mecanismo desconocido, logra evadir la destrucción y usa al macrófago como caballo de Troya. La siguiente. Ahí está perfecto, ¿eh? Entonces, tenemos al macrófago con el SARS-CoV-2 adentro. El macrófago activa un programa de producción de moléculas que atraen a los linfocitos T que están en los vasos y se genera este circuito reverberante, inflamatorio, donde proponen los autores en el paper en Nature, donde los macrófagos se transforman en una especie de caballo de Troya, que en vez de destruir al SARS-CoV-2, el SARS-CoV-2 usa al macrófago para seguir expandiéndose por el pulmón. Esto está dicho hoy, a lo mejor mañana las cosas cambian, pero hoy día esto es lo que sabemos de la neumonía SARS-CoV-2. Los macrófagos son infectados directa o indirectamente, por lo tanto, el argumento de los investigadores de Berkeley que descartaban la posibilidad de ADE, debido a que a ese momento no había esta evidencia, queda al lugar, cae por su propio peso. Hoy podemos decir responsablemente que hay razones inmunopatológicas, clínicas, para sostener que existe riesgo de ADE en las personas que se vacunen con cualquiera de estas vacunas. ¿Qué tan real es ese riesgo finalmente? ¿Cuál va a ser la magnitud de este riesgo? No lo sabemos. A lo mejor en un año más, en 2 años más, se muestra que este fenómeno de potenciación de la infección mediada por anticuerpos es una rareza, o a lo mejor finalmente por algún mecanismo que desconozco, por la biología, a lo mejor no ocurre finalmente. Fantástico. Pero hoy día el riesgo es real, hay razones clínicas, inmunopatología para tener. Por lo tanto, yo pienso que mientras ese riesgo exista hay que sopesarlo. Y cada persona verá. La siguiente. Ya. Mire, la inmunidad natural parece durar poco. Cerrado el capítulo ADE, ¿ya? A la espera de que el seguimiento de los pacientes vacunados, las personas vacunadas, 1 año, 1 año y medio, resuelva esta duda razonable. Bueno, ¿qué otras razones hay para dudar de la eficacia de estas vacunas? Bueno, la razón principal la dicen sus colegas periodistas, Álvaro, en su reportaje de la BBC, y dicen: la inmunidad natural parece durar poco. Y ojo, parece durar poco, porque ni siquiera eso sabemos hoy día. Durante meses han circulado anuncios de posibles reinfecciones desde distintos lugares del mundo. Hoy es ya un hecho que personas que pasaron la enfermedad pueden volver a contagiarse. Esto, dicen ellos, es algo relativamente habitual en enfermedades infecciosas. Yo discrepo de eso. Pero, en fin, no vamos a entrar en eso porque además yo no soy experto en enfermedades infecciosas. A lo mejor un médico experto me dice que sí. En mi conocimiento, en mi experiencia, yo creo que no es nada de habitual eso. Dicho de otra manera, yo no he visto nunca un paciente que se agarre la influenza estacional del año, se agarre una gripe por el virus de la influenza estacional y un mes después se vuelva a agarrar la misma gripe con el mismo virus. No, eso no. Oiga, Doc, ¿y está prohibida la autopsia a personas que hayan fallecido por COVID-19? Que yo sepa, no, al contrario. De hecho, buena parte de lo que estamos aprendiendo sobre la fisiopatología de este virus
Son estudios de anatomía patológica. ¿Por qué me lo Es que preguntan? me amarro, me sumo a lo que dice Joe Valar. Recuerda una cosa, las autopsias están prohibidas, sin embargo, las más de 1.500 autopsias que se han realizado, incluso la única autopsia realizada en Argentina. Yo no creo en eso, creo que son fake news esas. Primero, Ya. no tengo ningún conocimiento que estén prohibidas las autopsias. Segundo, mal una autopsia podría establecer si la causa de muerte fue por un virus SARS-CoV-2 o por una influenza. Eso no es la, no es la autopsia la que No, determina eso. ¿Ya? no lo determina la autopsia. No, pues, hay un cuadro Perfecto. clínico, es otro, ¿ya? De Doc, hecho, por favor. el virus de la influenza no está circulando hoy día, prácticamente producto del uso de mascarilla. Bueno, de hecho no existe ninguna enfermedad viral respiratoria descrita en la que no se produzcan reinfecciones. De nuevo discrepo de eso. Pero en fin, una posible explicación sería que al igual que para otros coronavirus que afectan a humanos, ¿ya? Y se refieren especialmente a los coronavirus del resfrío común. No nos olvidemos que el SARS-CoV-2 pertenece a la familia de los beta coronavirus. Los coronavirus son todos virus que tienen una envoltura y tienen la proteína spike, esta que es la proteína espiga, que es la que le da esta apariencia como de corona. Y existen los alfa coronavirus, los beta coronavirus, los delta coronavirus, los gamma coronavirus, los delta coronavirus, ¿ya? Los dos primeros infectan a mamíferos, los alfa y los beta coronavirus. Murciélagos, seres humanos, chanchos, gatos, perros, etc. ¿Ya? Y los gamma coronavirus y los delta, aves. ¿Ya? Entre los beta coronavirus está el SARS-CoV-2, el MERS, el SARS-CoV-1 y los virus, una familia de 3, 4 coronavirus, beta coronavirus que producen resfrío común y que son bastante parecidos en su estructura al SARS-CoV-1 y al SARS-CoV-2 y al MERS. De hecho, son tan parecidos que se ha descrito que el 40% de la población, escúchenlo bien esto, Álvaro, tiene linfocitos T y linfocitos B de memoria que responden de manera cruzada contra el SARS-CoV-2 sin que hayan tenido nunca una infección por SARS-CoV-2. Y se piensa que esa respuesta inmune cruzada, esa memoria inmune que se activa contra el SARS-CoV-2, sería por anticuerpos y memoria inmune generada por beta coronavirus del resfrío común, que son como primos hermanos del SARS-CoV-1. Se especuló, ojo con esto, que esas personas tendrían menos riesgo de complicarse. ¿Sí? ¿Me está escuchando? Sí. Se dijo, bueno, si un 40% de la población tiene linfocitos T, linfocitos B de memoria, que reaccionan contra el SARS-CoV-2, probablemente porque tienen memoria de virus del resfrío común, coronavirus del resfrío común, probablemente esas personas, dijeron los investigadores, van a tener menos riesgo de contagiarse o de tener complicaciones. Bueno, acaba de aparecer un paper en Cell, hace 1 o 2 meses atrás, que muestra que no es el caso. Que esas personas no tienen menos riesgo. Y que incluso algunas personas que tienen anticuerpos, inmunoglobulina, tampoco tienen menos riesgo de contagiarse o de enfermar gravemente. Y en la sección discusión se debate si podría ser el caso contrario incluso. Que el hecho de tener memoria inmune cruzada podría, al revés de ser un factor protector, podría ser un factor de riesgo. Y esa pregunta que aún no se resuelve, a mí me parece que es clave para saber qué va a pasar con la inmunidad que generen estas vacunas a largo plazo. Espero que no sea así, pero si uno entiende el modelo ADE, podría ser que el tener memoria inmune contra coronavirus del resfrío común, en vez de ser un factor protector, sea un factor de riesgo. Ojo, sigo.
El principal problema de con las reinfecciones es que a pesar de que las vacunas suelen desarrollar una respuesta inmune más fuerte que la infección natural, los resultados esperables no serían los mejores si ya se sabe de antemano que la inmunidad natural es poco duradera. Y con esto vuelvo a la pregunta crucial que usted hacía el otro día, Álvaro, cuando usted me decía, bueno, doctor, ¿y por qué todas las vacunas, creo que salvo una o dos, de las no sé cuántas, ya perdí la cuenta, pero son más de 8 vacunas que están en curso, ¿no? Circular. Claro. Aprobadas a uso, ¿cómo le llaman? Uso de emergencia. ¿Ya? Bueno, todas, entiendo, salvo una, se tienen que poner 2 veces. Y ahora Pfizer sacó un paper diciendo que alguna evidencia en Israel diría que bastaría una dosis para generar una inmunidad efectiva. Lo que no dice ese estudio es cuánto dura esa inmunidad, pues de nuevo. Porque el gran tema de esta vacunación es cuánto va a durar la inmunidad. Pues. Claro. Porque si usted se vacuna con una dosis y va a tener inmunidad efectiva que lo proteja de una infección durante 3 meses, 4 meses, 6 meses, pero después de 6 meses ya no va a estar protegido. Claro. ¿Ya? Que es la pregunta que sus colegas plantean con toda racionalidad en este artículo de la BBC de octubre del 2020, cuando parece que todavía no era pecado hacerse preguntas con respecto a la eficacia de estas vacunas. Hoy día preguntar estas cosas es pecado. De hecho, esta colega, la inmunóloga con la que debatí por WhatsApp en un momento, me dice, es que doctor, usted está haciendo una campaña del terror, me dice. Yo le digo, a ver, doctora, perdone, ¿qué campaña del terror? Usted me ha visto, muéstreme alguna parte donde yo haya dicho que no hay que vacunarse, que este es un peligro. ¿He dicho eso, doctora? No, yo lo único que he dicho es que no sabemos si estas vacunas van a ser eficaces a mediano y largo plazo. Y 2, no sabemos si estas vacunas pueden producir AVE a mediano y largo plazo. Por lo tanto, yo creo que hasta que no esté claro eso, es tan lícito, es tan razonable vacunarse como no vacunarse. Creo que hay argumentos para lado y lado. Y yo tiendo a pensar que en personas que no tienen un riesgo mayor, probablemente lo mejor sería no vacunarse. Ahora, ¿qué pasa con las personas que tienen un riesgo alto? Un trabajador de Transantiago que es chofer y no puede teletrabajar y tiene que subirse a su bus todos los días. Cientos de personas, la mayoría con mascarillas, pero muchos de ellos con malas mascarillas, mal puestas, qué sé yo. ¿Usted cree, doctora, que yo voy a criticar a ese chofer por querer vacunarse? Si ese chofer fuera mi hijo, mi hermano, mi tío, ¿usted cree que yo le diría no te vacunes? A lo mejor le diría vacúnate. ¿Me entiende? Porque en ese caso el riesgo es muy alto y ahí, por eso es que esto es algo prudencial, que hay que ir viendo caso a caso. En fin. Porque, aunque aún falta por ejemplo, ver el papel que juega la respuesta celular en las vacunaciones y su relevancia en la protección frente a las infecciones, todo parece indicar que muy probablemente habría que volver a vacunarse cada cierto tiempo. Quiero agregar... Porque, Doc, ¿Sí? en ese sentido, por ejemplo, ¿cuánto dura la inmunidad a las personas que se vacunan contra la influenza? ¿La persona se vacuna y queda inmune al virus de la influenza, al bicho? ¿No te contagias? ¿Es imposible que te contagies? Bueno, muy buena pregunta. Hasta donde yo entiendo, la vacuna contra la influenza no inhibe, no protege del riesgo de contagiarse. De lo que sí protege es del riesgo que al contagiarse desarrollar una complicación.
las personas vacunadas contra el virus, contra la cepa de cada... Acuérdense que el virus de la influenza cambia todos los años. Todos los años. Por eso es que esa vacuna sirve para el año, para la estación. Bueno, esas personas vacunadas, si contraen la infección, tienen un riesgo mucho más bajo de morirse por una neumonía, por influenza. Eso está, me parece a mí, claramente establecido. Y está claramente establecido que esas personas no tienen riesgo de AVE, por ejemplo. Por lo tanto, la vacuna contra la influenza es una vacuna eficaz y segura. Punto. No hay duda de eso. Perfecto. Aquí tenemos un esquema de cómo opera la inmunidad natural contra el virus COVID-19. Lo que sabemos es que una persona que se contagió, dependiendo si es sintomática o asintomática, les recuerdo que los asintomáticos casi no producen anticuerpos. Ojo, el 80% de las personas que se contagian por este bicho prácticamente no generan respuesta inmune. Y para mí ese es un dato muy relevante que me hace preguntarme si las personas asintomáticas prácticamente generan una respuesta inmune muy débil, incluso ausente en algunos casos. ¿Qué sentido tiene vacunar a toda la población? Más aún cuando haya evidencia de que aquellos que desarrollan síntomas, el 20%, son los que generan respuesta inmune. ¿Me explico? Sí. O sea, la pregunta que yo me hago, ¿la respuesta inmune sirve? Esa es la. O a lo mejor en este virus, por razones que tienen que ver con ADE y otras cosas, a lo mejor en este virus la respuesta inmune termina siendo más bien negativa. Bueno, ahí alguien dice que existen los asintomáticos. Bueno, Ignacio, pregúntele a todas las personas que se han muerto, que se han contagiado y se han muerto por asintomáticos que estaban portando el virus y no tenían síntomas. Así que ni vamos a discutir eso. Ya, la siguiente. Voy. Ya. Este es un artículo, entre paréntesis, yo sigo en Twitter a un colega, un médico, que se llama Eric Topol, que lo recomiendo a los que tienen Twitter, que lo sigan, y a los que no tienen Twitter, abran una cuenta de Twitter para puro seguir a Topol. porque es un tipo muy bien informado y a uno le ahorra muchas veces el tiempo de estar buscando. Él está permanentemente publicando los papers más señeros, ¿ya? Bueno, y también de repente publica algunas notas periodísticas seleccionadas por ser especialmente claras. Y esta lo es. Este es un artículo publicado ahora, el 20 de febrero. Ayer. Fresquito. Recién salido de la imprenta. ¿Ya? Donde en este artículo se preguntan, ¿cuándo se alcanzará en Estados Unidos la famosa inmunidad de rebaño? Y la respuesta es, está complicado. ¿Y por qué está complicado? La siguiente. Aquí ya estoy siguiendo a Eric Topola. Dele, no se va a arrepentir. Bueno, entrevistan a un inmunólogo, entiendo, o salubrista en realidad, que se llama Bruce Lee, entre paréntesis, me dio risa. No es el karateca, digamos. El doctor Bruce E. Lee. ¡Ya! ¿Ah? Bueno, este doctor Bruce Lee publicó un paper en una revista que se llama Journal of Preventive Medicine, algo así, hace unos días atrás. Que junto con otros expertos en salud pública hacen modelos matemáticos de cuánta gente habría que vacunar, suponiendo que la vacuna fuera
90% eficaz, 60%, ¿qué porcentaje? Modelan distintos escenarios con distintos tipos de eficacia, de tal manera de predecir la posibilidad de erradicar al virus, ¿ya? De generar un nivel de inmunidad tal que ya el virus no tenga quien contagiar y muera, porque no lo hemos dicho acá, pero en otros programas, en la radio Portales, hace meses atrás decía que, bueno, los virus, para poder sobrevivir, necesitan estar llegando, contagiando a un ser vivo. Los virus son parásitos. Todos los parásitos tienen una característica, tanto los virus como los parásitos humanos, entre paréntesis. Y es que no pueden vivir sin pegarse a alguien que le haga la pega. ¿Ya? Y los virus necesitan una célula viva que haga lo que ellos no pueden hacer, porque ya lo explicábamos el otro día, los virus, ya sea que sean de RNA, ADN, no tienen la maquinaria molecular para producir sus propias proteínas. Necesitan parasitar la maquinaria molecular de células que les hagan la pega de generar sus propias proteínas. Por lo tanto, si hipotéticamente, vamos a decirlo así, supongamos que las vacunas que hay en curso, cualquiera de ellas, la Pfizer, AstraZeneca, Moderna, la China, la rusa, la que usted quiera, o supongamos que todas esas vacunas sean 100% eficaces. Usted se vacunó, 100% de probabilidad que no se va a contagiar, ni va a contagiar a nadie, y el virus apenas le llegue a la nariz, a las conjuntivas oculares, va a tener unos anticuerpos que le van a caer, y esos anticuerpos van a ser de una cantidad enorme y potente, y van a ser neutralizantes, y se acabó el virus. Supongamos eso. Y supongamos que tenemos una maquinaria de vacunación fantástica que es capaz de vacunar a millones de seres humanos ¡rum! En un mes, en 2 meses, en 3 meses. ¿Ya? Bueno, si eso ocurriera, se acabó el virus. Se extingue el virus, no podría seguir existiendo este virus, se acabó. No tendría dónde seguir, podría volver a aparecer otro virus de aquellos que están en los murciélagos por ahí, que lograra de nuevo encontrar el camino para llegar a los humanos. Pero este virus sonó, hasta ahí llegó. ¿Ya? Pero claro, como resulta que el virus no es 100%, las vacunas no son 100% eficaces, se dice que algunas tienen un 90%, otras un 80%, 60%, entonces ya eso, y por otro lado, como no todo el mundo se va a poder vacunar, y por algunas hay que poner 2 dosis, etcétera, etcétera, entonces ellos modelan eso. ¿Ya? Entonces le preguntan a este profesor, bueno, ¿cómo se ve la cosa, pues, profesor? ¿Qué nos dice usted que estaba modelando esto? ¿Cómo vamos a tener una inmunidad de rebaño suficiente para que volvamos a la normalidad? Que es la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Vamos a poder volver a los cines, a los estadios, ¿ah? A los colegios, a las universidades, qué sé. Y él responde así: todavía hay piezas clave de información perdida, información ausente, que podría cambiar sustancialmente lo que va a suceder con esta pandemia durante los próximos meses. O sea, en corto, I don't know. We don't know. Por lo tanto, cuando aparecen estos profetas de la vacunación hablando, diciendo, no, la vacuna va a erradicar el virus, si usted no se vacuna, usted es un irresponsable, un negligente, son fanáticos, ignorantes, que hablan desde el puro deseo. Y yo en cierto sentido los entiendo. Todos hemos sido alguna vez, o la mayoría, hemos sido fanáticos de algo alguna vez en la vida, ¿no? Yo en mis años mozos fui fanático, juraba que una revolución socialista iba a ser la liberación de los seres humanos. Y realmente creía en eso, pero estaba dispuesto a entregar la vida por eso. No sé si tan fanático tampoco, creo que siempre fui, algunas neuronas de cordura tenía, digamos, para estar dispuesto a debatir, digamos, ¿me entiendes? Pero bueno, pero había una fe, una pasión puesta ahí. Yo puedo entender eso, puedo entender incluso que la gente deposite su fe en esta vacuna porque está desesperada, porque tiene miedo, en fin. Pero bueno, poniendo la cabeza en hielo, mirando los hechos, que es lo que pretendo hacer en este programa, bueno, este profesor dice lo obvio.
Mucha gente podría perder inmunidad durante los próximos meses después de haber recobrado la infección. Sabemos que la inmunidad que genera el virus de forma natural es penquita, no es muy buena, es débil. Y eso podría hacer a muchas personas vulnerables a ser contagiados nuevamente. Punto. Period, como dicen los gringos. La siguiente. Recalcar y aclarar, Doc, que usted pone antecedentes sobre la mesa en este instante. Ahí hay algunos comentarios de nuestro público, te está poniendo antecedentes sobre la mesa, escritos, estudios. No nos hagamos cargo de los fanáticos, de los religiosos, esta cuestión. Está claro que siempre faltan los luchadores islámicos, la Santa Inquisición, en fin, está llena la humanidad de esas pseudo debates, qué sé yo. Entonces, allá están los herejes, aquí están los inquisidores, allá están los, en fin, eso, allá están los comunistas, acá, en fin, allá están los fachos, allá están los, en fin, está lleno de esas caricaturas. No, ni gastemos en esa cuestión. Dr. Lee dice que el coronavirus tiene una alta tasa de mutación. Y yo quiero, ya no vamos a alcanzar porque ya estamos ya pasados, llevamos casi 1 hora y media, pero quiero, para mí es el tema central. ¿Ya? Para mí aquí, en este statement, en esta frase de este investigador, está para mí el gran, mire, me salto el ADE, ¿ya? Supongamos que no haya ADE, ojalá que no haya ADE, ¿ya? Pero este problema, este sí que está difícil. Los coronavirus tienen una alta tasa de mutación y es muy probable que nuevas variantes del virus continuarán emergiendo. La cuestión es cómo estas diferentes variantes serán. Si una variante del virus no responde a la vacuna, tendremos que ver cuándo y de qué manera estas nuevas vacunas deberán ser producidas. ¿Qué pasó? ¿Se me fue? Doc, ¿volvió? Yo estoy aquí. ¿Me había ido yo? No, ¿Aló? yo también me fui, así que... Ya, estamos, ¿ya? Vuelva a repetirlo del doctor Lee, por favor, porque usted dice, este es el punto clave en todo. Este es el punto clave. El punto clave es que tenemos un virus que tiene una tasa de mutación muy alta, y después veré que es más que muy alta, es insólita. Y voy a explicar las razones por las cuales me he estado cabeceando para tratar de entender esta cuestión, ¿ya? Pero el hecho es que sabemos hoy día que este virus tiene una tasa de mutación altísima. ¿Sí? ¿Me sigue o no? Está como... Hola. Doctor, yo lo estoy escuchando atentamente. La gente también, 40 conectados online. No. Lo que pasa es que yo estoy preocupado también de las conexiones, de lo que comentan, del GC. Así que usted, tranquilo. Yo nervioso. ¿Ya? Por lo tanto, es clave determinar cuándo, de qué manera nuevas vacunas tendrán que ser producidas, dado que es muy probable que estas mutaciones sean resistentes a la vacunación. Sigamos con la siguiente. Perfecto. La siguiente. Ahí estamos, Doc. Es. Bueno, y en paralelo, el 9 de febrero, The Washington Post tiene un título
que yo lo encuentro bien, ¿cuál sería la palabra? Tendencioso, voy a decir. ¿Ya? Pero que me gusta, a pesar de que creo que es súper tendencioso, porque por lo menos deja claro una cosa. El título dice, ¿cómo, how, un programa de vacunación perezoso, lento, displicente, negligente, podría retrasar el retorno a la normalidad e invitar a que emerjan variantes resistentes a las vacunas? ¿Ya? Expertos alertan que a la tasa de vacunación que hoy día existe en Estados Unidos no será efectiva para detener el coronavirus. Y podría hacer esta tasa lenta de vacunación, haría más probable que nuevas variantes infecten a los previamente inmunes. ¿Ya? Ahora yo voy a refrasear este título, ¿ya? Y voy a decir algo que desgraciadamente hasta ahora, y esto voy a tener que hacerme responsable yo porque no he escuchado a nadie que lo diga así, desgraciadamente. Si no lo cito, como no soy experto en esta cuestión, prefiero que lo diga el que realmente tenga las jinetas para decirlo, pero bueno, estoy sonado. Mientras no aparezca, tendré que decirlo yo nomás. Yo tengo razones para creer, en base a lo que he podido ir informándome, que el problema de la emergencia de estas mutantes resistentes a los anticuerpos que generan el virus en forma natural y las vacunas en forma artificial, estos mutantes, estas versiones del SARS-CoV-2 que los expertos le llaman escape mutants, son versiones de un virus que son resistentes a los anticuerpos y se han descrito para todos los virus, ¿eh? Virus de la hepatitis, VIH, etc. Es un fenómeno bien conocido. ¿Ya? Pero ¿cuál es el punto aquí? El punto es que ya tenemos al Washington Post diciendo que este va a ser el gran problema. El punto es que el Washington Post le atribuye la causa de la emergencia de estas cepas resistentes a la lenta vacunación. Una lenta vacunación va a causar que aparezcan variantes resistentes. Yo quisiera decir que no es lo lento ni lo rápido de la vacunación lo que va a causar y está causando la emergencia de variantes resistentes. Quiero plantear la hipótesis de que la vacunación masiva y el uso masivo de terapia con anticuerpos es lo que está causando la emergencia de variantes resistentes a anticuerpos. Y voy a tratar de explicar por qué hoy, mañana puedo cambiar de opinión, hoy día creo que hay razones al menos para plantear esto como una hipótesis. Lo digo de nuevo, hipótesis. El uso de terapias basadas en plasma de personas convalecientes. El uso de terapias basadas en anticuerpos producidos artificialmente, con anticuerpos monoclonales. El uso de la instalación de programas de vacunación masiva, en vez de detener al virus, lo que podría causar es acelerar la emergencia de versiones del virus resistentes a todo tipo de anticuerpos. ¿Se entendió? Álvaro. Una hipótesis. Hipótesis. ¿Basada en qué? Claro. La siguiente. ¿Avanzo? Dele. La siguiente. Este.
Ahí estamos. Ahí está. La semana pasada comenté este paper y decía que para mí este paper era tremendo. Porque en este paper lo que se describe es un caso, un paciente. Un señor de 70 y tantos años, creo que tenía un linfoma, que le causaba una inmunidad celular débil, se contagia con SARS-CoV-2 y producto aparentemente de esta inmunidad celular débil, en vez de desarrollar una violenta neumonía, infección por SARS-CoV-2, desarrolla una neumonía así, prolongada, por meses, 4 meses. Espera un minutito. Aló, Carlos. Estoy atrasado, perdone. Buenos días, Deme por favor 15 minutos, ¿puede ser? Sí, ningún problema. Ya, gracias. Disculpe. Le devuelvo el llamado. Chao. Ya, ok. Ya. Están llamando a mis pacientes ya que teníamos hora hoy día Pero en fin, me voy a dar 15 minutitos más. ¿Ya? Estaba comentando esto. Esta neumonía de 4 meses de evolución. Y miren lo que pasó. La siguiente. Ahí está. ¿La siguiente? ¿Puede ser? Eso. Los investigadores fueron no solo midiendo glóbulos blancos, linfocitos, respuesta inmune, bla, 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 sino que fueron genotipificando, se dice. Fueron examinando la secuencia del RNA del virus en cada ciclo de infección. Les recuerdo entonces que el virus entra a la célula, se reproduce, más virus entra a más células. Entonces empezaron a medir cuánto variaba la secuencia de RNA y las proteínas producidas por el virus en cada nueva progenie de SARS-CoV-2, viviendo a estas alturas en el pulmón de este pobre señor. ¿Y qué es lo que encontraron? Encontraron que en las primeras semanas de tratamiento la tasa de generación de mutantes era muy baja, no superior al 30%. 30 de cada 100 virus genotipificados tenían cambios en su estructura genética. ¿Sí? Sin embargo, cuando el paciente es sometido a una terapia con plasma convaleciente, o sea, le recogieron plasma de varias personas que habían sobrevivido al SARS-CoV-2 y se las inyectaron a este señor con la esperanza que esos anticuerpos presentes en este plasma lo pudieran liberar del virus. ¿Sí? Y lo que pasó es que no lo liberaron del virus y más bien lo que empezó a pasar es que el virus empezó a mutar. Empezaron a aparecer cambios en la secuencia del RNA y en la secuencia de las proteínas virales, particularmente de la proteína Spike, que es esta megaproteína o complejo proteico que es el que sirve para que el virus se pegue a las células que va a contagiar. ¿Ya? ¿Qué significan esas siglas? T240I, Y200H, D792H. Esa no sé, Delta parece 69. P330S, W64G. Que son los números que están en la parte superior para que la gente sepa. Ahí arriba. T significa tirosina.
I significa isoleucina. ¿Qué significa T240I? Significa que apareció una mutación en la cual, donde antes debía ir un aminoácido de tirosina en la posición 240 de la proteína espiga, ahora hay una isoleucina. Después apareció la mutación W200H, que yo no me acuerdo cuál es la letra I del aminoácido. Supongamos que significa Y, no sé, triptofano. Que donde había un triptofano en la posición 200 de la secuencia de la proteína, ahora hay una histidina, no sé, voy a inventar, digamos, ¿ya? ¿Me entiende? Cada una de esas letras representa un aminoácido que se cambia por otro. Y alguien podría decir, so what? ¿Y qué tanto? Si la proteína tiene, no sé, 800 aminoácidos, y que aparezca una versión mutante donde en la posición 240, donde antes había una tirosina, ahora hay una isoleucina, ¿qué cambia eso? Bueno, lo maravilloso del punto de vista biológico de este virus, y hoy día ya no voy a alcanzar, ya para la próxima, espero mostrar cómo cambiando un simple aminoácido por otro, puede hacer que esa proteína, que es la proteína que está en la corona del virus, tenga más afinidad por el receptor AC2 o tenga una conformación que la haga resistente a que se le pegue el anticuerpo. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo interesante? Lo interesante es que cuando el virus estaba tranquilito, reproduciéndose sin que nadie lo molestara, ¿ya? No cambiaba. Pero cuando al virus le cambian el ambiente y le empiezan a poner anticuerpos, el virus cambia. Mire, me encantaría resucitar a Charles Darwin, a Carlitos Darwin. Porque si Carlitos Darwin estuviera viendo esto, estaría saltando en una pata. Porque estaría viendo in situ, in vitro, in vivo, una prueba contundente de cómo opera la evolución natural. Cómo una especie, en este caso el SARS-CoV-2, se transforma en otra especie. El SARS-CoV-3, vamos a llamarlo. Que es un virus hijo, nieto, bisnieto del SARS-CoV-2, pero que ahora tiene una estructura genética y proteica que le permite eludir la acción de los anticuerpos. Y Carlitos Darwin, siglo atrás, nos enseñó que esa capacidad de los seres vivos para cambiar y evolucionar depende del ambiente. Los seres vivos cambiamos no en forma individual. O sea, si a mí me ponen estrés, me ponen presión, yo no voy a cambiar mis genes. Pero probablemente lo que yo le transmita a mis progenies, si se me ocurriera la locura de tener hijos, y de hecho acaba de aparecer un paper en Science que muestra cómo en los espermios de los padres va información epigenética que va a determinar el riesgo de sufrir depresión y angustia en los herederos de ese padre, dependiendo si fue o no fue expuesto a estrés. Chúpese esa. ¿Ya? Dicho de otra manera, si le ponemos presión a este virus, anticuerpos, plasma convaleciente, vacuna, puede que estemos cimentando las condiciones para que aparezcan variantes del virus 1000 veces más letales y contagiosas.
Por lo tanto, vuelvo a la pregunta original que hice hace 2 programas. Si hoy día tenemos un SARS-CoV-2, que como diría el ministro Mañalich, no es tan mala persona. Al 80% de las personas que contagia no les hace ni pío. Al 20% de las personas que contagia les provoca síntomas, de los cuales ese 20%, el 10% tiene síntomas graves. Y de ese 10%, la mitad, el 5%, tiene síntomas muy graves UCI. Y de ese 5% se muere la mitad, el 2,5%. Yo quiero que cambie ese virus. Yo no. Yo lo quiero así nomás. Entonces, qué buena pregunta deja sobre la mesa, Doc. ¿ya? Entonces, ¿qué hacer? Porque si las vacunas terminan siendo peores que la enfermedad o agravando la enfermedad, sea por ADE o por inducción de mutantes de alta letalidad y contagiosidad. El remedio peor que la solución. Y no sería la primera vez, debo decirlo como médico. Acuérdese cómo el uso de anticonceptivos orales en mujeres posmenopáusicas terminó mostrándose que favorecía trombosis, tromboflebitis, tromboembolismo pulmonar, y hoy día ya no se recomienda, salvo situaciones bien limitadas. Antidepresivos, psiquiatras. Sabemos que el 50% de los pacientes que usan antidepresivos empeoran con antidepresivos. No hay que usar antidepresivos, sí hay que usarlos, pero hay que usarlos con cuidado. No hay que usar vacunas, sí hay que usarlas, pero con cuidado. Yo no le veo sentido a un programa de vacunación masiva. Yo, así como están hoy día las cosas, yo haría un programa de vacunación selectiva a población en alto riesgo. Punto. Por ahora, hasta no aclarar todas estas otras incertidumbres. Pero claro, yo no soy ministro de Salud, no soy director de la OPS, la OMS. Soy un médico, postdoctorado en neurociencia, es profesor de bioética en la Universidad Católica, tratando de entender y de debatir y de invitar a mis colegas a mirar las cosas y ver. Y si los que saben de esto, porque insisto, yo soy aprendiz de esta cuestión. Si yo antes de esto no tenía ningún interés especial en la biología molecular de las vacunas, los anticuerpos, etc. De hecho, debo reconocer que para la próxima semana voy a tener que estudiar mucho para entender cómo se producen los anticuerpos, la biología molecular fina de eso, dónde actúan los anticuerpos, cómo se producen las mutaciones de escape, en fin. Tengo harta pega y lo voy a hacer porque creo que vale la pena hacerlo, ¿me entiendes? Pero me encantaría preferiría que hubiera alguien que estuviera haciendo la pega, ¿me entiendes? Me encantaría que hubiera alguien haciendo esta pega de una manera más seria, científica, confiable, que no tenga intereses ni con Pfizer, ni con AstraZeneca, ni que tenga miedo a que si habla entonces lo van a exiliar de las sociedades científicas por decir herejías. Porque, insisto, hay una manga de fanáticos con delantal blanco, como esta colega, que me dijo, que se atrevió a decir que por plantear estas dudas, yo estaba haciendo una campaña del terror. Hay un colega suyo, director de una escuela de periodismo, que en Twitter, a propósito de que una colaboradora puso el programa, dijo, jaja, dijo, aquí está de nuevo este solitario cuestionando las vacunas. Decía. No le quiero decir, después pero es director de una carrera de periodismo en una universidad. Deme el nombre por interno después. No, ¿para qué? Doctor, por favor, transparentemos. No, de verdad que no, porque no es lo relevante. Lo relevante es, insisto, es cómo se instalan estas lógicas ridículas donde
frente a la posibilidad de abrir un debate, de plantear una mirada alternativa al menos, no sé, aparece la descalificación o la ironía, hay gente que uno esperaría que tenga una cabeza, un académico de una universidad, insisto, ya, además yo lo ubico, en fin. Comparto lo suyo, doctor, y Sonia también dice ahí, yo no conozco a este compadre que era potrillo. Vacunación selectiva, comparto aquello. ¿Ya? En fin, pero de nuevo, se instalan estas lógicas, ¿ya? Muy insanas. En fin, es digno de análisis sociológico, psicosocial, de sociología, diría yo, ¿ya? De política. ¿Ya? En fin, agradecerle a Álvaro por este espacio. Nos fuimos casi a las 2 horas hoy día. Esperemos que la próxima semana podamos seguir. Invito a las personas que están participando de esto a que entreguen también información. Si hay por ahí algún profesional vinculado a temas más directamente vinculados con esto, o no vinculado a esto, pero que tenga información relevante, la ponga ahí. Porque, insisto, este es un grupo de estudio, ¿ya? Yo no soy aquí el experto profesor que se instala a hablar de esto. Yo estoy investigando con ustedes, digamos. Y son las dudas que me van surgiendo en base a lo que puedo ir entendiendo. Y por cierto que puedo estar absolutamente equivocado, y ojalá que así sea, de hecho. Yo quiero estar equivocado, obvio. Yo tengo hijos. Y quiero un futuro para ellos. No quiero un mundo tomado por COVID-19 por 10 años, como adelantó una genetista molecular de Inglaterra que decía que, a propósito de los mutantes, que ellos prevén que durante los próximos 10 años van a tener que estar haciendo vigilancia genético-molecular porque pronostican que vamos a tener variantes de este virus para 10 años. Lo cual me hace preguntar de nuevo, si la experta genética molecular de virus está diciendo eso, entonces nos está diciendo que las vacunas no van a servir, pues obvio. Yo agrego eso. A lo mejor las vacunas no solo no van a servir, sino que van a potenciar esto. Entonces después el Washington Post va a decir, bueno, lo dijimos, como la vacuna fue lenta y perezosa, por eso aparecieron las variantes, los mutantes de escape. Y yo creo que el problema no es ese. Creo que el problema no es lo lento y perezoso de la vacunación. Yo creo que el problema es lo masivo, negligente, irresponsable de un programa de vacunación masiva en medio de la incertidumbre máxima. Porque la verdad es que no sabemos nada sobre la respuesta normal del sistema inmune a este virus. Doc, un gran abrazo. Gracias por mostrarnos y ponernos sobre la mesa antecedentes, estudios y nada, aquí estamos. Cada cual toma la decisión. Así es. Muchas gracias, Doc, por el espacio. Chao.